A comienzos de los 90 y luego de todos los sucesos, se generó en Villa Alemana un ambiente contracultural que quedó retratado en un reportaje del suplemento Zona de Contacto del Mercurio llamado Súbete a la micro de Villa Alemana, de 1995, así como también en el especial del programa El Mirador, dedicado íntegramente al movimiento rockero de la ciudad. En ese reportaje, el Macha explicó por qué sintió en ese momento el impulso de armar una banda como la Floripondio y de hacer música. Necesidad, descarga, violencia, ganas de, deseo, solvencia, pateadura, necesidad y capacidad, resumió con franqueza y asertividad el cantante y guitarrista Villa Alemanino. Y es que Villa Alemana, al igual que como otras comunas, otros lugares de la quinta al interior, han sido muy testigos y muy presentes en el camino de la música popular y de otras cosas que justamente en la década de los 80, de los 90, 2000 y en adelante podemos visibilizar también como un reflejo de lo que se mostraba y lo que no en un país como Chile. Hoy día queremos abrir este programa invitándoles a subir el volumen a la música que escuchamos también aquí de fondo, que nos va a llevar por diferentes agrupaciones, sin duda las más grandes en las que el Macha, Asenjo, fue parte y ha sido parte y sigue siendo parte, como la Floripondio, Chico Trujillo, Macha y el Bloque Depresivo. Sin duda son parte de esa banda sonora que él nos ha constituido en los últimos años y que hoy día vemos también a través de una crónica musical no resumida, sino que revisitada, remirada, reinterpretada también gracias a Cristóbal González Lorca, músico, escritor, cronista, periodista, comunicador, que nos ha entregado este libro que se llama Lo que hay que soñar, hay que vivirlo, una crónica musical sobre el Macha. Esa figura es fundamental hoy día para entender muchas cosas probablemente de nuestra historia y nuestra cultura popular, y queremos darles la bienvenida a tantas canciones buenas a ustedes que nos siguen a través de radio.uniac.cl, a través de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales, de nuestra app, de donde sea para hacer comunidad virtual y musical. Y por supuesto le damos la bienvenida acá en nuestro estudio a Cristóbal González. Un gusto poder conversar acerca de tu libro y de música siempre, Cristóbal. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Muriel. La verdad, muy contento de esta invitación, de poder estar aquí compartiendo contigo, de conversar sobre el libro, con este clima, este solcito bonito que nos está acompañando por estos días. Muy contento. Oye, primaveral también este libro que llega para que lo podamos hojear y poder entrar en la música, en una visión de mundo que también es muy representativa de la época vivida, como que cada momento en que fueron apareciendo las agrupaciones que fundaba el Macha era como, mira, sí, tiene que ver con él, con su vida, con sus procesos personales, con la edad, como con todo, ¿no? Pero también con la cultura en nuestro país. Primero que todo, y antes de entrar a esta crónica musical que tú nos has dejado en este libro, ¿qué es para ti la figura del Macha, Cristóbal? Bueno, yo al Macha lo veo como un amigo, lo veo como uno de los nuestros, por decirlo de una forma, en relación a que es un músico creativo, un gestor, una persona con una sensibilidad cultural, social e importante, y además alguien muy trabajador y que lo hemos visto ponerle fuerza y ahínco a sus proyectos durante más de 30 años y hemos compartido con él en muchas instancias de conciertos, de backstage, de tocatas, de salas de ensayo, de estudios, y hemos tenido la suerte, el privilegio de verlo ponerle tanta energía a todos sus proyectos y ver cómo se van desarrollando y se van construyendo estas bandas de tanto impacto. Entonces uno siente un aprecio, un respeto, un cariño, una admiración por esta persona que ha trabajado de una manera tan honesta y que siempre ha tenido gestos de buena onda, de amistad y de cariño con distintos colegas y con distinta gente. Entonces uno lo ve como alguien a quien uno respeta y aprecia y le tiene cariño por todo lo que ha logrado de una manera tan genuina, y también por su manera de relacionarse orgánicamente con todos nosotros en el circuito. Oye, y me encanta lo bisagra que es para tantos proyectos, ¿no? Como que puedes encontrarlo dentro de la música popular y él revisa la música popular, pero también la compone y la revisita y como la subvierte. Hablemos un poco de aquello, pero también del contexto.
de Villa Alemana en los 80, que era una locura. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo en los noticieros porque soy ochentera, nacida en los 80, digo. Pero claro, pensemos en una generación un poco mayor, ¿no? Como la del Macha, que vivieron la niñez y la adolescencia y la juventud. Y además, las cosas que pasaban políticamente, cómo se contaban las noticias, y tú te detienes mucho en la primera parte del libro también en ese contexto, donde salía un chico como Miguel Ángel y el tema religioso y los mitos, y todo eso era muy de la quinta región al interior, ¿no? Y es como muy presente eso en la cotidianeidad de quienes veíamos tele, básicamente, ¿no? Como que estaban las noticias de fondo, Cristóbal. Sí, la verdad es que ese fenómeno fue súper impactante por muchas razones, entre ellas porque fue muy largo, duró varios años, y el fenómeno de Miguel Ángel, el vidente de Peña Blanca, que es este sector, digamos, de Villa Alemana, donde está este cerro, donde, habían estas visiones y estas convocatorias religiosas masivas. Muy impactante el fenómeno. Para la gente más joven que eventualmente no lo conozca tanto, hay una película muy buena del director Larraín que se llama El milagro de Miguel Ángelo, que está filmada en Villa Alemana. Entonces la película narra de manera muy verosímil lo que fue ese momento, esa atmósfera, ese ambiente, cómo lo fue viviendo la comunidad. Y la verdad es que este antecedente había aparecido en algunas reseñas o biografías sobre la Floripondio, de que ellos venían de ahí, donde habían pasado estos sucesos, pero aparecía como un dato más bien anecdótico. Y a mí me parece que eso que pasó ahí fue muy potente realmente, todo el impacto, lo que significó, y yo por eso en algunas ocasiones tuve la oportunidad de conversar con Macha y le pregunté cómo ellos habían vivido todo esto siendo niños, porque a mí me parecía que no era nada anecdótico, el evento del cual ellos habían sido testigos, habían sido parte. Entonces para mí siempre fue muy impactante ir encontrándome con sus reflexiones de adulto sobre lo que ellos habían vivido. Encontrarme con reflexiones, digamos, o sea, primero con el testimonio de que ellos fueron a todos esos eventos religiosos. Iban con los... Claro. Siendo niños, adolescentes, iban a esos encuentros. Y claro, el Macha me iba contando que para ellos era impactante, pero que en realidad en algún momento se convirtió en un panorama. Al ser una comuna un poquito aislada geográfica, culturalmente, donde no pasaban muchas cosas, todo este gran flujo de gente se convierte en una especie de evento, y todos estos dispositivos que se activaban de humos, de luces, de efectos, de actores que se paran de las sillas de ruedas y todo eso, de alguna manera toda esta teatralidad los impactó a ellos siendo niños y adolescentes. Después el fenómeno bajó, se acabó la euforia. El Macha, siendo más grande, se encuentra con Miguel Ángel en una chopería cuando ya pasó su fama de vidente, digamos. Y es una locura esa historia, es muy, muy extraño todo, ¿no? Como el cómo se contó la historia también, ¿no? Es muy tremendo, porque esto obviamente fue orquestado por la dictadura. En la película y en los documentales y en los escritos se cuenta, aunque hasta ahora no conocemos autores intelectuales, digamos, de las capacitaciones que tuvo Miguel Ángel y de todos los efectos especiales y todo lo que se instaló ahí para orquestar. Creo que es un tema que hay que investigar y que del cual es bueno tener, digamos, una reflexión sobre esa suerte de experimento social que pasó en Villa Alemana en ese momento. Y claro, el Macha me dice, mira, hoy con una mirada adulta me doy cuenta que lo que pasó ahí fue una manipulación, fue terrible. Pero al mismo tiempo, para nosotros era un panorama, la pasábamos bien. Y un amigo autor de la Quinta Región, Daniel Hidalgo, me decía, el Macha aprendió desde niño la fuerza del tumulto. Entonces, de alguna otra forma, cuando se acaba todo esto y comienza esta nueva escena que estábamos hablando, de Villa Alemana Rock, de Belial, de la Floripondio, yo creo que consciente o inconscientemente ellos necesitan revitalizar de nuevo su comuna y asimilan que para hacer algo que sea llamativo y convocante tiene que ser exótico, tiene que ser diferente. Y por eso cada una de esas bandas fueron bandas muy distintas, muy peculiares, muy originales, propio también de la raigambre cultural rockera de la Quinta Región, los Jaivas, Congreso, los Blue Splendor. Claro. Ellos vienen, digamos, de un ADN de bandas muy originales, con toda la multiplicidad de influencias que viene a estar cerca del puerto y todo eso, y de alguna manera eso se subraya con la experiencia que tienen allá, ¿no? Como que llegan a la definición de que tienen que hacer algo muy diferente y muy exótico, y explica también el surrealismo y lo volado y lo explorativo que es la música de la Floripondio. ¿Cómo no va a ser así después de esa experiencia que tuvieron?
Entonces yo la verdad es que bueno, hice este primer capítulo hablando de ese suceso, porque me parece que el suceso en términos de la influencia, del impacto, Sí. dialoga con lo que ellos hacen después como banda. Oye, Cristóbal, y en ese momento también hablemos un poco del rock. Y lo que significaba ser una banda también como La Floripondio, que además era un rock muy particular, porque claro, era como toda esta energía, estas ganas de catarsis por un lado, que es muy espíritu rockero, pero hay una pata muy puesta en ritmos también muy latinoamericanos. Y eso es muy importante y fundamental con lo que propuso La Floripondio también en esa escena. ¿Cómo sientes tú que irrumpió también un proyecto como ese? Mira, hay un periodista amigo muy querido, también de la Quinta Región, que se llama René Chevasco, le mando saludos, compartí con él la semana pasada, con René. Él trabaja en la radio amiga Valentín Letelier, en su programa Radio Oceanía, hace muchos años. Y René, bueno, él fue un gran entusiasta, colaborador y difusor de La Floripondio en estos primeros años, cuando la música de ellos se distribuía en casetas artesanales y todo eso. Y él decía que él esperaba, por la originalidad y lo llamativo de la propuesta, que hubiese habido una mayor acogida de parte de los medios en Santiago a mediados de los 90, que sí la hubo de parte de los colegas y del público. Cuando empezaron a venir acá, eran muy llamativos y rápidamente hicieron amistad con Super Sordo, con los Fiscales, sí, y empezaron a tocar y tuvieron un público, pero sin embargo no tuvieron tanta cobertura como banda mediática en los años 90, porque era una banda un poco extraña por el hecho de venir de la Quinta Región. Y René acusa recibo, él dice, mira, yo siento que ellos que fueron un poquito menospreciados por ser de Villa Alemana, no se entendía el lenguaje, y hasta la actualidad de repente se hacen los recuentos de las grandes bandas de los años 90 y La Floripondio y sus discos suelen no aparecer en los recuentos. Es verdad. Y me dijo, y eso a nosotros como Villa Alemanino nos duele un poco, por eso me dijo, yo aprecio tu libro, porque tu libro pone en contexto el valor de La Floripondio en aquella época. Y yo creo que en definitiva ellos sí generaron mucha simpatía, digamos, en el mundo de las bandas rockeras de acá y tuvieron un público, pero creo que los medios tardaron un poquito en entender y en apreciar el lenguaje, ¿no? O sea, René me hablaba de un periodista de la época que dijo, no, o sea, de La Floripondio, daño acústico, ¿no? Daño acústico. Oye, pero qué despreciativo igual. La verdad es que yo creo que eso trascendía un poco al tema de los medios de la época, que era un esnovismo generalizado que había en ese momento. Rock se entendía como otra cosa en los 90 también, ¿no? Sí, yo creo que nosotros somos un poquito eurocentristas y tardamos en reapreciar el valor de bandas que integrasen elementos musicales, temáticos o sonoros locales. Teníamos, como diría mi papá, esa tara de querer ser occidentales de segunda mano, y por lo mismo funcionaban mucho las bandas embajadas, ¿no? Los The Cure chilenos, los no sé cuántos chilenos, y La Floripondio no estaba para eso. Entonces, claro, pero en ese momento había muchas cosas que no se entendía y lo hemos comentado en algunos eventos, como por ejemplo, yo me acuerdo en aquellos años haber estado en reuniones de producción, de eventos y tal, y que de repente algunos personas, ingenieros de sonido, enfrentándose al rider de requerimientos técnicos de La Floripondio, un poquito impactados con que hubiese que amplificar un balón de gas, ¿no? Yo no fui a la universidad para eso. Qué espanto, ¿me entiendes? Entonces, y había una falta de perspectiva de lo que era recrear un paisaje sonoro y visual, que era la continuidad de lo que había hecho el Jorge González en los 80, sampleando balones de gas en Moda la Industria. Juanito Gronemeyer, el percusionista del Floripondio, lleva el balón de gas al escenario. Pero en Chile no siempre estamos preparados para esas cosas, entonces creo que La Floripondio fue una banda, de parte de los medios y de cierto establishment, un poquito incomprendida. Y el Macho lo ha dicho en entrevistas, había un poquito de prejuicio. Yo creo que con los años ese prejuicio se fue doblegando y fueron más reconocidos, pero creo que al principio costó. Creo que al principio costó, como les cuesta, ¿no? A las bandas que vienen de regiones que no tienen, digamos, grandes padrinos dentro de las élites políticas y culturales, y que más encima tienen propuestas que son así de originales, exóticas y disruptivas, no fue fácil. Sí, porque igual no es que no existiera el reggae, ni el ska, eres cómo lo mezclas o cómo lo propones. Y La Floripondio no fue un proyecto chico en eso. Yo creo que ellos fueron acogidos en una primera instancia dentro de los circuitos un poco más ligados al punk, ¿no? La Floripondio fue un poco acogida por los Fiscales, por Super Sordo, como le pasó también al Grupo Pánico, que fue como el mejor circuito al que pudieron pertenecer. Yo creo que sí. Pero les hizo muy bien también para poder
en el fondo, inscribir y mostrarse también, ¿no? Claro, porque el primer disco de Los Pánicos, el Bruce Lee, el disco rojo, es un disco Sí. Pixies, ¿no? Guitarrero, Buenísimo. y por eso entraron ahí, pero realmente no eran bandas punks. La Floripondio no es una banda punk, No. es una banda que tiene elementos progresivos, elementos latinoamericanos, como dices tú, pero fue ahí donde mejor cupieron en ese momento, pero aún generar cierta resistencia en compresión al ser tan especiales y originales, aunque fuera eso lo que le diera su sello distintivo. Entonces los procesos fueron, digamos, de largo aliento, pero yo creo que ellos siempre tuvieron convicción, aparte que el público siempre estuvo con ellos. Yo creo que fueron ciertos medios los que fueron llegando con ciertos desfases a los proyectos. Siempre llegamos tarde, Cristóbal. No todos los medios ni toda la gente, pero es que en esa época yo creo que había una mirada que era un poquito más incompleta. Y yo me acuerdo del 2007 haber apoyado a Macha en una gestión de medios todavía en ese momento para difundir los 15 años de la Floripondio, un evento que ellos mismos en su humor le pusieron 15 años y ni un brillo. Y costaba, fíjate, costaba, si antes era al revés, antes eran los medios los que no querían entrevistar al Macha. Y ahora, chao pescado. Y sabes que yo lo entiendo tanto. Oye, pero yo me acuerdo de esa época en que ya yo ya podía ir a conciertos a esas alturas, y que Valparaíso seguía siendo como el gran lugar también escenario, ¿no? En ese tiempo ni siquiera parque cultural, era la ex cárcel todavía, ni siquiera todavía era la... No había anfiteatro. No había anfiteatro, era tal cual. Había mucho el polvo. Pastito, había tierra, había pedacitos de mochitas de Era una pasto. era una cana, totalmente. Y ahí estábamos bailando como monos. Es lo que vamos a escuchar aquí en Tantas Canciones. Bueno, estamos hablando de una crónica musical que tú tienes que llevarte a casa si eres fanático, fanática de la música, primero, y segundo, de la crónica, y tercero, de alguno de los grupos o todos de El Macha Asenjo. Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre el Macha. Cristóbal González nos está acompañando. Queremos leer las páginas, hemos estado avanzando también, pimponeando un poco en la historia, porque eso es esto además, una crónica musical que en general está bien cronológica, pero también nos vamos moviendo ahí en el tiempo, en la línea de tiempo, porque es imposible entenderlo de manera separada. No es que cada proyecto sea solo un universo, está todo muy unido. Queremos seguir escuchando música, vamos a eso y ya seguimos conversando aquí en Tantas Canciones Buenas. Oye, y es que estábamos escuchando Bailando como Monos, y antes estábamos escuchando una preciosa canción de Macha y el Bloque Depresivo, Aunque no sea conmigo, y después nos fuimos a escuchar la que estábamos también comentando aquí con Cristóbal González, autor de Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical de El Macha, y que de alguna manera también nos vamos pimponeando en la historia. Y claro, el Bailando como Mono de la Floripondio, nos servía perfecto también para instalar lo harto que se quedó y cómo en los 2000 fue muy bien apreciada, yo siento, por el público que seguía y que fue adhiriéndose también, ¿no? Nuevas generaciones que nos adherimos a ir a escuchar a la Flori a un concierto tan épico como el que estábamos comentando en la ex cárcel, cuando todavía no era Parque Cultural de Valparaíso, cuando todavía no había ninguna infraestructura al respecto, y desde donde nosotros desde el público veíamos aparecer al Macha entre medio de... no sé, la altura máxima. No había polémicas entre Mon Laferte y los artistas visuales. No, nada Había de pura eso. tierra nomás. Y cemento. Cerrito y gente subiendo y bajando y no sé qué. Bueno, nada. Un proyecto importante sin duda, pero que también fue un súper buen piso para entender lo que pasó después, que vino como todo este auge con Chico Trujillo. Tú pasas un poco y avanzando en las páginas de este libro, Cristóbal, a lo que significó también ese salto que fue ahí quizás un salto que nos pegó muy fuerte desde la cumbia, y a los medios hubo un cambio instantáneo también en cómo empezar a considerar al Macha en ese escenario, además. Sí, pero fíjate que ese cambio, ahí un poco lo vamos contando, tampoco fue inmediato, porque Chico Trujillo como proyecto, como idea, nace el 99. El Macha Sí. con la Floripondio ya habían ido un par de veces a Alemania, se dieron cuenta que allá había mucho interés por la parte latinoamericana del grupo, y ellos allá también en los momentos, en las pausas, de manera nostálgica, con guitarra de palo, en carrete, empezaron a tocar cumbias antiguas, vino como una rememoranza del Chile antiguo, de la infancia, la familia, y empezó a surgir esta idea de hacer un grupo aparte, de rescate de la cumbia y todo eso, pero se dieron cuenta que eso había que hacerlo aparte de la Floripondio. Entonces regresan acá y arman Chico Trujillo,
El primer disco lo graban el año 2000 en el estudio Joe Vasconcelos, hace la marcha blanca del estudio y empieza a tocar acá en la Maestra Vida, en la Batuta, en el Cine Arte Alameda. El primer disco se mueve un poquito acá, se edita allá, tocan también en Europa de una forma underground, pero están tocando, moviéndose. Y yo por ahí tengo unos recortes de unas Rolling Stones del año 2007 y se anuncia un show de Chico Trujillo en el Cine Arte Alameda y dice, el proyecto paralelo de Macha de la Foripondio. O sea, hasta el 2007 todavía no había explotado masivamente. Claro, tienes razón. No fue un boom inmediatamente, era un poco exótico estos rockeros tocando cumbia, tenían su público y su onda, pero el proyecto tenía que madurar, tenía que desarrollar, digamos, una sonoridad propia, tenía que desarrollarse un circuito, no fue inmediato. Y durante varios años, quizás la Foripondio fue más fuerte y más grande que Chico Trujillo. Y yo creo que es hacia el segundo disco, hacia el disco Cumbia Chirombiana, donde aparece el conductor, que le pasa a mi camión, la escoba y todo eso, la medallita. Que editado con sello azul, o sea, con sello oveja negra, que empiezan a tener, digamos, un impacto más transversal. Y al mismo tiempo viene toda esta efervescencia, digamos, del Galpón Víctor Jara, y se empieza a inaugurar este movimiento, que ellos lo inauguran este movimiento. Eso te iba a preguntar, porque, bueno, está un poco acá y tú te paseas un poco por esa década, que es la primera década del 2000, y sobre todo hacia fines del 2000, cuando ya encontramos en el capítulo 10 del libro de Cristóbal, Bares y Fondas, Chico Trujillo y los Fabulosos Cadillac, Club Hípico 2009. Ahí ya teníamos también otro escenario, pero yo siento que, y de alguna manera tú lo dejas ahí visto, ¿no?, en las páginas, que aquí sí hubo un circuito que se levantó, pero fue muy, muy en parte gracias a lo que estaban haciendo aquí, lo que estaba haciendo Macha también. No el único, pero muy fundamental para levantar ese circuito de la cumbia que fue relevantísimo para esa década. Claro, si nos vamos a comienzos de los 2000, justamente está Chico Trujillo, desde la Quinta Región, los muchachos de Sonora Varón, Sonora Mayor, Tomo como Rey, por supuesto, acá en Santiago, y se empiezan a surgir bandas y empiezan a abrirse espacios como el Galpón de Víctor Jara, posteriormente Las Tejas, la Fonda Permanente, donde empieza a consolidarse este movimiento, después con La Mano Ajena, Juana Fe, la banda Conmoción, y se empieza a generar un ecosistema. En algún momento, ya por ahí por el 2008, 2010, probablemente habían 10 locales en Santiago donde podían haber eventos de cumbia simultáneamente, viernes, sábado, domingo. Era una efervescencia gigante que permitió que muchas bandas y músicos trabajásemos, y de alguna u otra forma un poco lo que gatilla el Álvaro Enríquez con los tres en el Unplugged, al llevar el jazz huachaca y la cueca al mundo, es un poco lo que hace el Macha la década siguiente con la cumbia. Lleva estos lenguajes, digamos, a escenarios más grandes, más visibles, y eso va gatillando que surjan muchas más bandas, que se consolide un circuito, y en el fondo genera una explosión no solamente de su banda, sino de un movimiento, ¿no? Y bueno, ya ahí estamos viendo la famosa portada de las últimas noticias. Ahí la voy a mostrar a la camarita para la gente que nos ve por nuestro canal de YouTube y bueno, por nuestra página también radio.uniac.cl, pero no solo nos escucha. Ahí está. Parte del libro y lo pueden encontrar en las páginas. Esta tremenda portada de Lun, debemos decir. Sí, y el reportaje es muy chistoso, es súper chistoso, porque el hombre que hace bailar a medio Chile con Chico Trujillo. Y eso es después del éxito de Chico Trujillo en Lollapalooza, que estuvieron en el 2011, y que, bueno, es el año de las movilizaciones estudiantiles también, donde ellos están muy vinculados con el movimiento, está todo dialogando una cosa con otra, y un poco lo que ocurre ahí es que ya en ese momento el Macha había agarrado una gimnasia de difundirse a través de afiches, de forma directa con su público, y es el momento en que empiezan a reaccionar los medios. Pero ya el Macha había adquirido todo un sistema de difusión de manera muy independiente de los medios, entonces no le parecía necesario, le parecía poco productivo, entonces lo empiezan a buscar para hacerle este reportaje, este perfil, esta entrevista, y el Macha lo pesca, no colabora, y están estas fotos, y este reportaje está hecho en base a testimonio. Y por ejemplo, el otro día que estuvimos en Villa Alemana, estaba Miño, cantante de Sonora de Llegar. ¿Ya? El Miño aparece en el reportaje citado,
Y es muy chistoso porque lo llamaron de las últimas noticias, al Miño, el vocalista de la banda Ska Sonora de Llegar, y le dicen, te queremos hacer un reportaje de la banda, y le hacen una falsa entrevista, donde le hacen como 10 preguntas sobre la banda, y al final le preguntan, ¿cómo es tu relación con Macha? ¿Quién los ha apadrinado? Y él cuenta un poco de la relación de amistad, etcétera, y esa cuña la utilizan dentro del reportaje. Y aparece una foto de Miño, y dice, aquí aparece Miño, el amigo punk del Macha. Y hasta el día de hoy nos matamos de la risa de eso. Bueno, ese reportaje también habla Pepe Secal, suegro del Macha, habla un chef también, y un montón de gente a la que fueron acudiendo para poder armar este perfil a propósito de que el Macha no lo estaba hablando. Pero te hablo un poco de eso, ¿no? De que en el caso de ellos se generó una reacción un poco tardía, un poco hacia su figura, hacia la Floripondio, e incluso hacia Chico, que ya el 2011 Chico Trujillo era una banda con 10 años de trayectoria, ¿no? Sí. Entonces, pasa un poquito de eso, y por lo mismo, claro, se habla, en la actualidad se habla de los fenómenos, ¿no? Del fenómeno de Chico Trujillo, del fenómeno del bloque depresivo o del misterio. Hoy que nos gusta la palabra, Sí. la ocupamos harto. Sí. Yo creo que la palabra es una muletilla, y lo digo yo que soy el rey de las muletillas. Ya, Pero- vamos a tratar de sacarnos la muletilla, porque sí, efectivamente, ya hablamos del fenómeno del urbano y el fenómeno del no sé qué. Sí, es verdad, es verdad. Claro, y La por ocupamos ejemplo, harto. y en casos como este, que estas efervescencias, por utilizar otro término, corresponden o son el resultado de trayectorias largas, Sí. de un trabajo sostenido en el tiempo, y que en realidad siempre estuvo ahí, los discos estuvieron ahí, el Macha siempre estuvo y está tocando. Había que acercarse y verlo. Y ese misterio también es relativo, porque como te decía al comienzo, el Macha siempre ha estado entre nosotros y siempre se ha podido conversar con él cotidianamente. Si no lo puedes entrevistar, puedes conversar y lo puedes parafrasear. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es que, en definitiva, esto siempre ha estado ocurriendo, y la reacción, sobre todo de estos días, bueno, que he podido hacer presentaciones del libro en Valparaíso Ujú. y en Villa Alemana, ha habido mucha gratitud de la gente de la quinta región, que sentían que ya era hora, que habían ya hartos libros sobre prisioneros, Jorge, los tres, los Jaime, y todo bien, pues yo mismo hice un libro de los prisioneros, pero en Y definitiva, todos bienvenidos. todos y que se bienvenidos. sigan haciendo. Más, que vengan más. Más. porque son patrimonio, y, Claro. y tienen que haber distintas perspectivas y vértices desde donde se aborda. Ajá. Pero creo que Machita y los suyos se merecían también un registro por todos estos impactos culturales grandes, y desde la quinta región ha habido mucha gratitud. Nadie me ha impugnado apropiación cultural todavía. por ser Y de acá de esperemos que no, al contrario, que sea bienvenido el tránsito, porque la música es eso también, transita. Oye, Ismael desde nuestro canal de YouTube nos está dejando un comentario, un auditor ahí, nos dice, Villa Alemana es famosa por tener historias paranormales, a propósito del bloque anterior que estábamos hablando un poco de eso, y yo te diría, hoy día ya es famosa por también toda esta carga cultural musical que nos han entregado, y que hoy día seguimos revisando, en este caso, a través de la trayectoria de Macha Senjo. Oye, queremos ir a escuchar una de esas canciones de ese segundo disco que siento que fue fundamental entrando en radios, entrando en medios y recordándonos ciertos cancioneros, que es algo muy importante que hizo Chico Trujillo. Haremos el paso también a el siguiente bloque para seguir esta crónica musical escrita por Cristóbal González, y que el libro ya está creo que se agotaron algunos la primera tirada, ¿no? Sí, el primer tiraje se agotó. ¡Wow! Y Cristóbal, felicitaciones. Muchas gracias. Y el segundo tiraje sale de imprenta mañana. Nos llegan las copias. Estamos haciendo preventas a través de mi Instagram, que es Cristóbal González Lorca. Y el viernes vamos a estar con algunas copias en un evento de Chico Trujillo en la Caleta Portales, en Valparaíso. Ah, buenísimo. Y el domingo vamos a tener entrega, firma, venta y presentación del segundo tiraje en la fábrica acá en Condel, con Italia. Ah, pero mira, cerquita y vecino, así que les vamos a estar dejando todas las coordenadas para Eso. que puedan adquirir este libro que sin duda nos lleva y nos invita a escucharlo, como leerlo y escucharlo con, no sé, la playlist ahí de fondo. Medallita, Chico Trujillo, tantas canciones buenas.
encontró una medallita. El niño salió de misa y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió de misa y se encontró una medallita. Temblando de miedo vuelve a su familia, corriendo con nervios le dice a su madre: mami, mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. El niño salió a la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Temblando de miedo vuelve a su familia, corriendo con nervio le dice a su madre: mami, mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, está bueno. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Una crónica musical sobre el matcha de Cristóbal González es el libro que estamos hoy recomendando en Tantas Canciones Buenas, porque nuestro cancionero, nuestra nación musical también te invita a leer. Ojalá con la música de fondo de cualquiera de los proyectos que aquí hay, y tanto más, porque siento que también abre muchas puertas a la música chilena actual. Y bueno, es parte de lo que encontramos en Chico Trujillo, lo que encontramos en Bloque Depresivo hoy día. Cristóbal nos haya estado acompañando en esta idea también de la crónica, ¿no? De como, sí, a propósito de los libros, sí, a propósito de las fechas y los hitos y los momentos y cómo se levanta un movimiento, pero también de conciertos, y eso como es que ese anecdotario también redactado, cómo fue comentado en los medios, todo aquello se va hilando también aquí en este trabajo. ¿Qué de ti también
y de esa pasión por esos escenarios, sientes tú que también se va reflejando también ahí el Cristóbal auditor también? Bueno, yo creo que harto. Creo que los autores, cuando hablamos de bandas, de momentos, cosas que impactaron, nos marcaron, igual estamos hablando un poquito de nosotros, camufladamente. Sí. Y en este caso, claro, hay algunos capítulos, por ejemplo, donde cuento acerca de la oportunidad que tuve yo de tocar con el Macha en un momento en una banda tributo al ska que el Macha armó y que me invitó a tocar. Y ahí hablo como desde un prima personal, ¿no? Con una mirada más gonza respecto de cómo fue esa experiencia, de estar con él, con los músicos con los que hicimos este proyecto. O momentos en los que me tocó estar cerca de él desde una mirada de producción y acompañarlo en algunas producciones. O momentos en los que me tocó estar en su sala de ensayo, por ejemplo, en su estudio, donde él estuvo apadrinando a los muchachos de Hacia la Victoria, la banda de Gustavo Gatica, y yo lo estuve apoyando en producción, y fue interesante también verlo a él como productor y director de su estudio de grabación y ver también cómo trabajaba con los muchachos. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad, digamos, de tener esa vivencia, esos diálogos, esas perspectivas, creo que sería literariamente muy torpe desaprovecharlo. Y si bien el foco del libro es él, hay momentos en los que uno aparece porque uno está teniendo, digamos, una vivencia que es interesante, y no creo que uno tenga que desaparecer porque uno es parte también, digamos, de esa situación que se está dando. Entonces, cuando es necesario, me permito aparecer, cuando siento que es necesario a propósito de lo que estamos narrando, ¿no? Claro, porque además esa pluma que también te permite dar testimonio, ¿no? Ser testigo de algo que pasa allí. Y dentro de ese testimonio también más narrativo que tú haces, el bloque depresivo, y lo que vino a hacer también, y quiero unir las dos cositas, ¿no? Como el volver a poner en valor ciertos cancioneros que estaban, que se fueron rebuscando y que tienen que ver, sí, con la cumbia, pero también con el bolero y con todo lo demás, ¿no? ¿Qué perspectiva también ves en eso y en ese trabajo actualizado también de lo que han sido estos proyectos? Hay de repente gente o auditores, sobre todo gente del ámbito que escuchan más rock anglo y tal, que participa principalmente en los foros de la Radio Futuro, cuando aparece alguna noticia de la Floripondio y tal, y que subestiman y que dicen que el Macha solamente hace covers y cosas así, ¿no? Y yo creo que hay una miopía muy grande. Hace algunos años le dio una entrevista muy buena a Camilo Salinas, hijo de Horacio Salinas, músico, y que ha participado también con el Macha en Chico, en el Bloque, etcétera. Y Camilo daba su opinión respecto a esto que tú me estás comentando, y decía que si uno analiza sobre todo el trabajo de Chico Trujillo y un parte también el Bloque, quizás más chico que el Bloque, y decía, es un trabajo 50-50, o sea, de que el repertorio es 50% autoría y 50% recopilación. Y justamente lo que decías tú, que ahí hay mirar hacia atrás, redescubrir, hacer una curatoría y elegir piezas emblemáticas de la cumbia mexicana, colombiana, chilena, y reinterpretarlas y ponerlos en relieve para nuevas generaciones y reconectar audiencias antiguas con audiencias actuales. Y esa es una pega artística también. Además, ¿por qué alguna recopilación es valiosa y otra no? Y eso me parece como, a ver, perdón, pero toda nuestra idiosincrasia folclórica chilena está basada en las recopilaciones además. Bueno, y el Camilo, como de la familia de los Inti, dice, lo que hace el Macha no es muy distinto de lo que hace mi viejo, ¿no? O de lo que hicieron los Inti, porque el trabajo de los Inti, y en parte el trabajo de Víctor y de la Violeta también fue de recopilación y autoría. Claro. Entonces, puede sonar medio hereje poner al Macha al nivel de Víctor o de la Violeta, pero en realidad este ejercicio de rescatar estos repertorios para defenderlos, para revalidarlos, cumbia, bolero, etcétera, también tiene que ver con un postulado, con un manifiesto artístico de estos géneros de repente mirados en menos, ponerlos, digamos, donde corresponde, resituarlos y generar una revalorización. Entonces es un gesto artístico que dialoga con la composición y que en conjunto logran hacer esta cosa tan potente. Y yo me atrevo a decir que además, digamos, del valor del rescate del repertorio, y que lo sitúa o lo emparenta con esta tradición de los Inti y del folclore chileno,
Además, en el caso del bloque depresivo hay algo muy interesante que tiene que ver con el formato. Porque no solamente rescatar boleros antiguos, porque si nos ponemos estrictos, bueno, efectivamente esto en algún momento lo había hecho Luis Miguel. Es el valor de rescatar un repertorio, pero también el formato con el que se interpretaron estas músicas en la antigua Bohemia y en el puerto de Valparaíso. El formato de los cantores de bolero, de la Isla de la Fantasía, de los cantores de boleros de la Bohemia, de los bares, de los restaurantes del puerto de Valparaíso. El Macha lleva este formato, estas guitarras acústicas, estos cajones peruanos a los grandes escenarios. Y en el fondo es muy impactante porque tú ves grandes audiencias con un show que la instrumentación te lleva a esta cosa primigenia y donde, por ejemplo, el Macha no utiliza pantallas audiovisuales, utiliza un telón de fondo, Claro. donde hay autorías de pintores del puerto. Entonces lo que él está mostrando es una artesanía, una forma que tiene que ver también con un circuito y con cómo eso se interpretaba y le daba esa verosimilitud. Por eso mucha gente, sobre todo mucha gente mayor, se emociona al escuchar al bloque depresivo, no solo por las canciones, sino que se emociona al reencontrarse con ese formato que estuvo muy presente en los mundos populares en los años 50, 60, 70. Entonces por eso es doblemente valioso. Sí. Oye, hace un ratito atrás escuchábamos esa preciosa canción, Aunque no sea conmigo, que ya está ahí estuvo en nuestro playlist, y vamos a seguir escuchando de Macha y el bloque depresivo, pero me encanta cómo hacia el final del libro los tres proyectos se juntan, ¿no? Porque en la actualidad no es como que uno deje de estar, porque en el fondo todos son un poco el Macha también, ¿no? Y eso está muy presente también en ese hoy día. ¿Cómo relacionamos estos proyectos desde la actualidad, post-pandémico, post-todo, ¿no? Que hoy día nos encontramos, y cómo sientes tú también que llega el libro también a dialogar con esos proyectos musicales? Mira, yo creo que además de la visión artística del Macha y de elementos geográficos y musicales que unifican a los tres proyectos, como puede ser la isla de Jamaica, que está pasando por un mal momento estos días a propósito del huracán. El huracán, Así que mucha fuerza Jamaica y a Cuba también. Sí. Sobre todo al sur de Cuba. Sí. Ahí. En los tres proyectos hay influencias del reggae, de la música jamaiquina. Jamaica unifica bastante los tres proyectos, pero más allá del propio Macha y de esta referencia geográfica, un factor humano que fue un hilo conductor de estos tres proyectos es Claudio Pajarito Araya. Porque Está muy lindo relatado eso en tu libro. Gracias, Cristóbal. gracias. El Pajarito es uno de los pocos músicos que ha atravesado los tres proyectos. Porque pese a lo que la gente puede creer, no se repiten tanto los integrantes entre uno y dos. Por ejemplo, Juanito toca en la Floripondio y toca en Chico Trujillo, pero no toca en el bloque. Claro. El Macha va generando una oxigenación. La idea es que haya un descanso entre los ensambles. Pero el pájaro sí. Claro, porque yo creo que él se convirtió en un maestro que aportó tanto en términos de las raíces y de la musicalidad y con una ductibilidad que hacía que fuera tan enriquecedor para los tres proyectos que se ganó el derecho a estar en todos. E incluso el Macha abrió un cuarto proyecto que es Cabeza Roja. Y creo que de alguna forma cada uno de esos proyectos ha hecho un viaje muy profundo hacia una identidad. La Floripondio de la actualidad no es exactamente como era en los años 90. Es una banda donde hay más presencia, digamos, de música frontillana y donde hay más folclore también. Y donde es aún más chilena de lo que siempre fue. Y en el caso de Chico Trujillo, el Chico Trujillo actual también es distinto del 2001. Porque hay charangos, porque hay otras instrumentaciones, porque hay ritmos del norte, y yo creo que un poco la herencia, la entrega de esta sabiduría y de este conocimiento que les aportó Pajarito a los tres proyectos se convierte en un elemento que unifica. Hagamos el paréntesis de que era un gran charanguista, además, ¿no? Un gran Entonces, charanguista. A propósito de la interpretación, de ser intérprete, creo que es muy importante, claro, como qué elementos musicales aparecen ahí en estos proyectos y que efectivamente nos van como aterrizando en ciertos territorios particulares. Pucha, los instrumentos nos hablan ahí un montón. Claro, y por eso, bueno, me la jugué por hacer del velorio de Pajarito el capítulo final, porque de alguna manera yo creo que él ayudó a unificar estos conceptos, a profundizar el tema de la raíz latinoamericana, y porque dejó un camino. Ahora Pajarito vuela por los aires, pero dejó, digamos, direccionada un poco la cosa, creo yo, artísticamente, musicalmente. Y también ese capítulo dialoga con el capítulo de los 25 años de Chico Trujillo, y que para mí fue muy impactante que ellos hayan decidido hacerlo en el frontis del Cementerio General, donde está enterrado el Pajarito. Claro. Como saludar al propio Pajarito, digamos, y a otras figuras artísticas chilenas que están en el cementerio, como la Violeta, como el Víctor, Claro. desde el frontis, ¿no? Desde la plaza de Recoleta.
Creo que fue un momento de mucha emoción y traté de consignarlo lo mejor que pude en el texto. Sí. Bueno, a propósito de eso, bueno, tú recuerdas el paso de Pájaro Horario por Guara, además, tremendo. Y a propósito de lo que decíamos sobre la recopilación y la importancia de unir creación y recopilaciones o reinterpretaciones también, qué lindo vivir ese recuerdo. Y ese es el capítulo final del libro de Cristóbal. No te estamos haciendo spoiler, porque en realidad una crónica es así. Y ver aquello y ver estas figuras fundamentales de la música y de la cultura popular, o sea, aquí te cito, el Adiós a Pajarito fue en El Espiral, la histórica escuela de danza de Joan Jara, viuda de Víctor Jara, en el barrio Brasil, al lado del ex galpón Víctor Jara, un lugar y un barrio emblemático lleno de significados para todos. Y como que ahí yo siento que tú empezaste a sumar figuras que ya no están, evidentemente. Víctor hace mucho tiempo, Joan hace poco, Pájaro hace poco. Entonces es como, esto es, no sé, y se nos siguen muriendo figuras importantes de la cultura popular chilena, Héctor Noguera, sin ir más lejos, ¿no? Y es como, pienso en todo, ¿no? Pienso en cada una de las artes y la cultura y cómo es importante despedir, pero hacer el presente también. Y que estén presentes todavía. Y a través de las páginas de este libro me parece del todo emotivo. Hoy día, sí, a través de una figura como la del Macha, hemos estado recorriendo en las páginas de esta crónica musical escrita por Cristóbal González. Eso, nuestra cultura, nuestra música, nuestra vida, nuestras ganas de bailar y soñar y sufrirla si es necesaria también. Cristóbal González, muchas gracias. Por favor, déjanos las indicaciones de cómo obtener alguna de las copias de la reimpresión, porque la primera tirada ya se acabó. Eso. Muriel, muchas gracias por este espacio, Radio Unidad. La ha pasado súper bien. Quiero cortito mandar un saludo a mis amigos de Les Comunes, que es una banda de Sky Reggae que hoy día están lanzando su disco, un disco que se demoró en producirse porque su baterista Tito se fue al infinito hace un par de años y había que postproducir el disco. Está saliendo hoy día, así que un saludo a mis amigos queridos del movimiento Sky Reggae. Y respecto del libro, pueden seguirme y meterse a mi Instagram, Cristóbal González Lorca. Me pueden escribir por DM porque estamos haciendo reservas de esta segunda edición que viene ahora. Y vamos a estar con ejemplares de la segunda edición el viernes 31, que Chico Trujillo va a tocar en la Caleta Portales de Valparaíso. Buenísimo. Junto con la Vandalismo. Vamos a estar allí con los libros para quienes quieran buscarlos o llevarlos. Y el día domingo vamos a tener una presentación, entrega, venta y firma de ejemplar desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en la fábrica de pizza en Avenida Italia, o sea, en Avenida Condel con Santa Isabel en el barrio Italia. Vamos a estar ahí entregando, firmando, compartiendo, y a las 6 vamos a tener un conversatorio, nos va a acompañar Bernardita Ruffinelli, vamos a comentar del libro, y bueno, después de eso pretendemos seguir moviendo el libro por comunas, por regiones, más conversatorios, y nos vamos a mover también para que pueda estar disponible el libro en algunas librerías, que ya varias me lo han pedido. Fantástico. Por ahora, busquen a Cristóbal González en Instagram, esa es la manera más directa para llegar a este libro, y para que te lo puedas llevar a casa, y ojalá lo tengamos en librerías muy muy pronto también. Cristóbal, nuevamente muchas gracias, y bueno, Macha, acá nos entrevistamos, como verás, conversamos, así que cuando quieras te puedes venir a sentar a conversar de lo que quieras. No, y vamos a quedarnos con solo tú, Macha, y el bloque depresivo. Junto a Cristóbal nos quedamos escuchando tantas canciones buenas. Muchas gracias a Mariano Díaz en el sonido, en la puesta al aire, y será hasta la próxima. Que estén bien, chao, chao.